sumamente inmenso, sobre todo, y complejo, sobre todo cuando las empresas no solo tienen un producto a vender, sino tienen una gama de productos, línea de productos, y que por cada uno de ellos probablemente hay que hacer una estimación, hay que hacer un pronóstico. Las personas encargadas de esta área tienen que ingeniársela, buscar los mecanismos para poder hacer un buen pronóstico, incluyendo todos los productos que la empresa dispone. Por consiguiente, deben de considerar también las proyecciones en las unidades a producir, la materia prima necesaria, la mano de obra, los costos indirectos, entre otros. En ese caso, estuvimos trabajando esta parte que partíamos del pronóstico de venta, partiendo del ejemplo. Determinamos las unidades a vender, que decíamos en esa oportunidad eran 22.663 unidades. Estimábamos un inventario final deseado, partiendo de las unidades proyectadas a vender, y luego partíamos con el presupuesto de venta, aclarando que en este caso solo estábamos considerando un producto. Como es solo un producto, es sencillo, ¿no? Simplemente multiplicar la cantidad de productos pronosticados por el precio de venta. Y eso era el ingreso, el presupuesto de venta en dólares. Esto lo estamos haciendo de forma anual, también puede hacerse un presupuesto de forma mensual. Aquí podríamos distribuirlo, este pronóstico, en qué tiempo vamos a vender estas 2.663 unidades, podríamos hacerlo mensual, distribuirlo a través de los meses. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo anual, para efectos de facilitar un poco, ¿no?, la comprensión del ejercicio. Luego hablamos de los presupuestos de producción, que decíamos que no todo lo que decimos que vamos a vender vamos a producir, probablemente sea un poco más o un poco menos, eso va a depender del inventario inicial y el inventario final que deseamos tener. El inventario inicial se resta, para obtener la producción, porque si no lo consideramos como una resta, vamos a producir más de lo necesario. Y las empresas decíamos que también deben de cuidar aquellos elementos o aquellos costos, gastos también que se relacionan con el almacenamiento, con la administración del inventario y sobre todo cuando se trabaja con financiamiento, ¿no? Las empresas no pueden tener demasiado inventario almacenado porque eso representa un costo financiero para ellos cuando sean financiados con fuentes de financiamiento, ya sea interno o externo. Incluso para este tema hay algunas fórmulas que se utilizan para determinar la cantidad económica de pedido, para establecer un inventario promedio, para establecer los costos totales de la administración del inventario, que son parámetros que se utilizan ya dentro de la administración financiera como tal, para saber cuál es el mínimo o cuál es el máximo que podría tener sin afectar los rendimientos de la empresa. Luego hablamos de los elementos o los presupuestos de producción que tienen que ver con materia prima. Directamente con la materia prima establecimos las unidades requeridas por producto, y la cantidad requerida para la producción a un costo ya determinado, y eso nos daba un costo total. Ahí determinábamos el presupuesto de materia prima. Como digo, estos elementos son pocos y podemos determinarlos fácilmente. Luego hablamos de la materia prima también, que establecíamos la cantidad de horas a utilizar por producto, la cantidad de unidades a producir. Luego nos daba el total de horas requeridas para la producción y el costo de la hora. Eso nos daba un total de costo de mano de obra en dólares. Así también teníamos el presupuesto de costos indirectos de fabricación, que venía dado por las unidades a utilizar, la cantidad de unidades a producir, el costo unitario y el total que podemos observar acá. Luego habíamos determinado el costo variable por unidad. El costo variable es el que incluye todos los elementos de producción, que no involucra toda
todavía los gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros e impuestos. Este costo variable solo está relacionado a los puros elementos de producción, como materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y habíamos separado por cada uno de los elementos y habíamos hecho el costo variable 1, habíamos encontrado el costo variable 2 y habíamos determinado el costo variable total, que eran $27. Lo habíamos comparado con el costo del inventario inicial y nos habíamos percatado que el costo de la nueva producción es más alto. Luego determinamos la mercadería disponible, es decir, todo lo que requiere la empresa o lo que la empresa va a tener durante ese periodo, ¿no? Incluye el inventario final y la nueva producción, es decir, todo lo necesario de mercadería donde no les represente ningún problema en el momento de vender. Y habíamos determinado un total de mercadería disponible, incluyendo la parte del inventario final, de $671,283.30. Luego habíamos hablado de un presupuesto de costos de venta, que decíamos que no podíamos establecer el costo total de venta por la cantidad igual a unidades a vender, porque debíamos de considerar una parte del costo de venta como a un menor costo, como el que estamos viendo acá, que la producción anterior o el inventario inicial era un costo menor de $20, ¿no? Y las unidades que teníamos disponibles. Se lo tendríamos que restar de las unidades a vender y la diferencia lo tendríamos que cuantificar por el nuevo costo de producción. No podíamos, decíamos, establecer un costo promedio porque las cantidades que tenemos no son similares, por consiguiente nos va a dar un valor muy aplanado que al final nos va a hacer una gran diferencia cuando determinemos otros cálculos, ¿no? Cuando nos pasemos al presupuesto al estado de resultados y lógicamente a determinación del costo de venta por medio de diferencia de inventario, que es lo que vamos a hacer ahora. Ok, hemos entonces encontrado o más bien trabajado 7 cédulas que se conocen como cédulas presupuestarias, que van a integrar probablemente un estado financiero y en este caso vamos a hablar del estado de resultados. ¿Qué es lo que tiene el estado de resultados? Nosotros ya lo conocemos, ustedes que están llevando contabilidad 1, supongo que ya vienen de repasar todo esto, ¿no? Con mucho aprendizaje, que siempre el estado de resultados vamos a encontrar como ventas, en algunos casos vamos a encontrar como ingresos, pero en este caso vamos a distinguir la parte de ventas, porque la parte de ventas no necesariamente es un ingreso, ¿no? Las ventas pueden generarse sin tener algún ingreso cuando se generan al crédito. En este caso podría ser igual porque no tenemos la condición que nos indique de la forma que estamos vendiendo. Sin embargo, vamos a pensar que eso es una venta como tal. ¿Cuántas unidades vamos a vender? Ustedes tienen ahí los datos, ¿no? ¿Cuántas unidades estimamos que vamos a vender? Son estas. 22.663 unidades. ¿A qué precio vamos a vender? Podríamos ir a traer los valores de arriba, que ya los tenemos calculados, pero igual podemos tomarlos de acá, de la tabla, de los datos. El total del presupuesto, en este caso, 793.205 es igual al cuadro que hemos establecido arriba. Sí, 793.205 es igual a lo que tenemos. ¿A dónde lo tenemos? Acá. 793.205. Hoy vamos con el costo de venta. Podemos hacerlo de forma separada, individual, sin embargo, ya no necesitamos hacer otro cálculo por separado, ¿no? Tenemos acá tenemos, ¿no? el costo. Y simplemente lo que voy a hacer es tomar las unidades, no voy a tomar el precio porque eso me haría variar, ¿no? el costo.
Vamos a tomar que las unidades a vender son igual, solo que no le vamos a tomar ahí el precio, porque tenemos dos precios, ¿no? Simplemente voy a copiar el costo que he determinado y tendría que ser 608.515.10. Eso nos generaría una utilidad bruta o margen de contribución de 184.689. Vamos a poner en negativo para que de una sola vez nos vaya generando el resultado. Licenciado, ¿podría repetir lo del costo de ventas de nuevo, por favor? Ok, el costo de venta ya lo calculamos en la cédula número 7. En la cédula número 7 hemos calculado las unidades del inventario anterior, que estamos hablando que eran 2.500 unidades, por el costo, que son $20. Multiplicado por las unidades nos da un costo inicial de $50.000. Luego, como no es el total de unidades proyectadas a vender, no cuestan $20, tampoco el total de las unidades cuestan $27.70. Entonces tenemos que hacer la resta de los 22.663 unidades, tendríamos que restarle los 2.500 unidades que son del inventario inicial, y la diferencia sería que lo venderíamos o utilizaríamos el costo de la nueva producción. En este caso decíamos que nos daba una diferencia de 20.163 por el costo que hemos determinado en la parte de arriba, $27.70. Cuando quiero llevar esto en la parte del estado financiero proyectado, en este caso lo único que voy a tomar van a ser las unidades, estas unidades que tengo acá, que es igual a las unidades a vender, 2.673, pero no voy a tomar de referencia el costo, porque ¿cómo podría tomar estos costos? A menos que hiciera un promedio. Pero si hago el promedio, el costo me va a dar muy bajo, ¿ya? No va a dar igual. Podemos hacer el cálculo, ¿no? Hacemos la suma. Licenciado, solo una consulta. Solo una consulta, el costo, licenciado, el costo de venta, ahí no le está sumando, digamos, ya el costo general de venta, solamente es el costo total nomás. Porque si a mí un artículo me cuesta al costo $20, para poder, digamos, tener una ganancia, le tengo que poner un margen. Pero ese margen no lo está poniendo, ¿verdad? No está el margen aquí. Es correcto, no está el margen. Aquí solo hemos tomado los costos variables que están relacionados a los elementos directamente de la producción. Ok, gracias. Los otros ya no se conocen como costos, sino que se conocen como gastos, ¿no? Van a ser, podemos tener gastos variables y gastos fijos también, pero serán gastos, ¿no? Tenemos que diferenciar en que la parte del estado financiero, estado de resultados, tiene dos partes, ¿no? Dos partes importantes. Por un lado tiene la parte importante de ingresos como parte principal o inicial, pero también tiene los costos, ¿no? En cualquier estado financiero ustedes van a encontrar los costos. Cuando hablamos de una empresa industrial, siempre van a encontrar, bueno, incluso una empresa comercial, ¿no? Incluso vamos a encontrar ventas y vamos a encontrar costo de venta. Así lo vamos a encontrar siempre. Esos costos nunca van a ser iguales o nunca se van a unir a los gastos, excepto que queramos resumir el estado financiero y hacerlo más pequeño. Si lo queremos reducir, podemos decir costos y gastos. Pero ahí, de esa manera, estaremos entendiendo que dentro de ese renglón estamos sumando no solo los costos de venta, sino que también los gastos. Los gastos que tienen que ser gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. En este caso decía, no puedo hacer un cálculo de costo promedio porque me va a generar una diferencia. Vamos a multiplicar los 23 por los 22.663 por los 23.
85. Si ustedes ven el costo, hay una diferencia, ¿no? Son 540.000, 512.55, y aquí tengo 608 y 515.10. Si hago la diferencia acá, hay $68.000 que probablemente, ¿dónde lo voy a colocar? No puedo, ¿verdad? Por eso es que debo de utilizar el método también que está diciendo que debo de utilizar, que es primera salida, primera generada, esa, ¿no? Primera entrada, primera salida, perdón. Me está indicando entonces que debo de separar estos costos, ¿no? No puedo hacer un promedio porque el mismo método me lo está diciendo. Ok, teniendo esto, ya tenemos acá, Marco Tulio dice, bueno, yo le puedo poner un margen, ¿no? Y le puedo poner un margen de ganancia operativa. Probablemente después de eso usted diga, bueno, ¿cuál es el margen de ganancia operativa aquí? Tengo, tengo 23.28 de margen operativo, ¿no? O de margen de ganancia, sin considerar la parte de impuestos, sin considerar la parte de gastos operativos. Tengo un margen, significa que este costo este costo de 108 representa más o menos 23, el 77% del costo, ¿no? Habría que evaluar si el costo es razonable, el costo es aceptable, el costo está bien calculado. El empresario va a querer saber por qué el costo representa el 77% de la operación o de la producción. Pero sigamos calculando para ver qué resultado nos da. Vamos con los gastos de venta, ¿no? Tenemos los gastos de venta y lo tenemos en los datos, no hay que calcularlo porque ya vienen dados. Dice que los gastos de administración, los gastos de venta, ¿no? Tenemos que son $80.500. Los gastos de administración que son $60.500. Nos da un gasto de operación de $141.000. Sencillamente no hay que hacer ningún cálculo, simplemente colocarlo y saber dónde va el monto, ¿no? Nos da una utilidad de operación antes de impuestos e intereses, antes de intereses e impuestos de 43.689.90. Luego hay intereses. Tenemos intereses. Algunos lo incluyen dentro de los gastos de operación. Yo lo he separado para si quisiéramos hacer un análisis cuánto representa en términos porcentuales este rubro, podríamos hacerlo. Otros lo involucran acá, ¿no? En gastos de administración. Probablemente sea válido también. Luego tenemos una utilidad antes de intereses. Aquí sería la utilidad después de intereses, ¿no? Antes de impuestos. Tenemos una utilidad antes de impuestos. Tenemos una utilidad de 30.989.90. Ahora, la pregunta es, ¿el impuesto sobre la renta está bien calculado sobre el 30% o deberemos hacer alguna diferencia entre el 25 y el 30%? ¿No puede ir por acá? ¿No puede ir por acá? Tendríamos una utilidad de impuesto de 189, dice que el ingreso superior a $150.000 debe estar tasado con el 30%. Ingresos inferiores a $150.000 según el impacto de la ley sobre la renta deben de estar Licenciado. No sé si será la única, pero le escucho entrecortado. Sí, igual yo, licenciado, cortado bastante. Sí, licenciado, no alcanzo a captar qué es lo que está diciendo. Así es.
No lo puedo mandar porque es el problema del internet. Se le escucha como un robot, licenciado. ¿Qué hacemos? ¿Y si se desconecta y se vuelve a conectar? Veremos si funciona. Y se marchó.
Bueno, señores, ¿me escuchan? Hoy sí, licenciado, perfecto. Ok. De acuerdo, vamos a continuar entonces. En este caso, tuve que conectarme de otro equipo que creo que me acepta un poco más el internet del teléfono. Así que para no perder el tiempo y no perder la clase, vamos a hacerlo desde acá. Ok, venía hablando o estaba hablando en el momento que ustedes dijeron que no se escuchaba. Vamos a repetir quizás desde la cédula 7 para que, por si no escucharon muy bien. Habíamos dicho en este caso, o habíamos explicado ya anteriormente, que el costo iba a estar integrado por el inventario inicial y las unidades proyectadas a vender menos el inventario inicial, es decir, solamente una parte, porque la sumatoria de las dos, el inicial más la diferencia de las unidades proyectadas a vender, nos iba a dar como resultado las unidades totales proyectadas a vender. En este caso, no podíamos hacer un costo promedio porque el resultado que nos genera es totalmente diferente. Nos daba una diferencia como de $68,000 por acá y esto lógicamente nos iba a afectar en el resultado, acá no, acá habíamos calculado, nos iba a afectar en el resultado, por consiguiente íbamos a tener una distorsión en la parte del inventario e íbamos a tener una diferencia en la parte de los costos. Como parte de los presupuestos tenemos la cédula número 8 que debe de ser el estado de resultado proyectado. Se conoce como proyectado porque no es un estado de resultado real o final, sino que se está proyectando a obtener, a generar ciertos gastos y costos para determinar cierta utilidad. En este caso decíamos que vamos a considerar las unidades proyectadas a vender, que teníamos 22.663 unidades multiplicadas por el precio de venta, nos iba a dar el total de ventas en dólares. Luego el costo, decíamos que, como ya teníamos calculado en la cédula número 7, simplemente íbamos a ir a traer el costo de los 608.515.10 e íbamos a utilizar nada más de referencia las unidades que vamos a vender, ¿no? Pero sin reflejar algún costo, porque tendríamos que hacer el costo promedio o podríamos hacer colocar otra línea acá donde digamos la parte del inventario inicial y la nueva producción para que nos dé un costo similar, ¿no? Pero no lo necesitamos porque lo tenemos ya detallado en la cédula 7, por lo tanto solo lo podemos bajar o copiar. Luego decíamos que tenemos los gastos de operación. Este margen, esta utilidad bruta, no tiene un margen de ganancia que comentaba Marco Tulio, ¿no? No está incluido el margen de ganancia. ¿Ya? Este precio probablemente ya esté considerado el margen de ganancia, que decíamos que es un 23.28%. Ese es el margen de ganancia que sin proporcionarlo lo logramos determinar acá. Luego tenemos que descontarle todos los gastos de operación. Todos estos rubros son anuales, igual la parte de la venta son anuales, y esto decíamos que simplemente lo íbamos a traer de la hoja de datos, ¿no? Que teníamos acá en la parte de las premisas, y que consideraba que iba a haber un gasto de administración de 60.500, un gasto de administración de 80.500 y gastos financieros por $12.700. Esto lo tenemos reflejado acá, simplemente lo hemos ido a traer de la parte de datos y tenemos acá, y esto se convertía en un gasto de operación de $141.000. La diferencia, queremos seguir lo vamos a dejar como está. La diferencia nos genera una utilidad de operación de $43.689.90. Esto va a estar afectado por los gastos financieros, intereses por financiamiento, que nos va a generar una utilidad antes de impuesto
de 30.989.90. Decíamos que en este caso, como el ingreso de la empresa está por arriba de los $150,000 acá, ¿no? Está por arriba de los $150,000, eso significa que la empresa debe de pagar un impuesto sobre la renta del 30%. Si la empresa tuviera ingresos por abajo de $150,000, debería estar afectado por el 25% según la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? En este caso, simplemente vamos a calcular el porcentaje del impuesto sobre la renta, que es la utilidad antes de impuesto multiplicado por el 30%. Esto nos genera un impuesto por pagar de 9.296.97 y una utilidad neta de 21.692.29. Si queremos hacer una relación, el margen que genera de utilidad neta con relación a la venta, vamos a ver qué porcentaje genera. Miren qué poquito, ¿no? Muy poquito. 2.73% el margen de ganancia para un ingreso para una venta de 793.205, que genere una utilidad neta del 2.73, yo creo que habría que pensarlo muy bien, ¿no? Cualquier inversionista va a pensar y probablemente no sea del agrado ese rendimiento que puede obtener sobre su inversión. Habría que evaluar contra las inversiones que tiene la parte del balance general, porque $21,000 probablemente sea muy poco. Ahora, si justificamos que parte de ese rendimiento se esté yendo en la parte de los costos y que de alguna manera lo está recibiendo directamente el empresario o el accionista o el dueño de la empresa, probablemente puede ser que sea aceptable para el inversionista, ¿no? De lo contrario, podría estar aquí, en esta parte podría estar pidiendo alguna explicación adicional y sobre todo probablemente reconsiderando esos costos, ¿no? Que solo representan el 23%, y si quisiéramos hacer el análisis de cuánto representa los gastos operativos, probablemente ahí estamos hablando que representa más o menos el 19 y fracción por ciento. Ok. Pero al final lo que tratamos de determinar es esto, ¿no? Cualquier presupuesto lo que trata de determinar es una utilidad proyectada. Es lo que trata de determinar, ¿no? Más o menos, eso dependerá de las condiciones, dependerá de los elementos, dependerá de los gastos que se incurren para la operación del negocio. De eso va a depender la utilidad neta. Va a depender entonces de los elementos de eficiencia, de eficacia, de productividad y todo lo relacionado a la parte administrativa. En eso probablemente se haga un análisis y pueda deducir ciertos rubros que probablemente pueden ser significativos y pueden ser sensibles en la parte productiva. Pero hasta acá, sin necesidad de entrar mayor discusión, podemos decir que esta utilidad está correcta, partiendo de los datos que nosotros ya tenemos, ¿no? Ahora, que el empresario no esté satisfecho con eso, ya ese es otro tema que habría que discutir con el empresario, ¿no? Si es válido, si es aceptable, si el rendimiento es el requerido por él. Entonces, ya es otro tema, ¿no? Que se tiene que plantear desde el punto de vista toma de decisión. Pero hasta acá, según los cálculos, está correcto. Luego tenemos la última cédula que tiene que ver con la determinación del costo de venta, pero de otra forma. Aquí nosotros ya calculamos el costo de venta, vean. Lo calculamos a través de todos los elementos, a través del inventario inicial, a través de la diferencia de las unidades a vender, por el costo, ¿no? Por el costo de cada producto. Ahora vamos a hacerlo a través de diferencia de inventario, y eso se hace a nivel contable. Pero es válido hacerlo también porque nos sirve de alguna manera como comprobar que lo que hicimos en el cálculo estuvo correcto. Entonces, tenemos el inventario inicial,
Vamos a partir del inventario inicial y como lo calculamos arriba, simplemente lo vamos a ir a traernos. Acá tenemos en toda la producción, tenemos el inventario inicial. Tenemos las compras van a ser igual al total que nos equivale la producción de 22.429 por el costo de 27.70, que son los 621.283.30, y eso nos da un total de mercadería disponible. Es similar al cuadro número 1, lo único que le vamos a agregar es la parte del inventario final. Vean, tenemos, es exactamente igual, ¿no? 671.283 es igual a este cuadro, número 6. 671.283.30. Esto es lo que nos da en el primer rango. Luego dice que tenemos un inventario final. ¿Tenemos valorado el inventario final? Busquemos si tenemos valorado el inventario final en dólares, ¿no? Vamos a ver si tenemos el inventario final valorado en dólares. No, no lo tenemos, no lo tenemos calculado. Okay. Por tanto, entonces nos vamos a llevar que 2.266 unidades son las que vamos a costear como parte del inventario final. Allá por diciembre, quiere decir que nosotros estaríamos tomando un inventario físico de 2.266 unidades. Esta la vamos a traer por acá. Y la traemos, lo traemos del cálculo de inventario final proyectado, de acá. Está en la cédula 1.1, que se conoce como inventario en unidades, que es igual al 10% del pronóstico de venta. Esto va a estar multiplicado por el costo de venta. El costo de venta de la nueva producción, porque lo que nos queda es de la producción nueva. Ese costo dice que es 27.70. El costo de venta en este caso sería, perdón, el inventario final valuado sería de esta cantidad, 62.768.20. Vamos a ver, dice que el costo de venta arriba que calculamos fue de 608.515.10. Vamos a ver si es cierto. $671.000, que es toda la mercadería que disponemos para el año 2021, pero decimos que de todo eso nos va a quedar una cantidad en inventario final, que es lo que le vamos a restar. Ahí está. Nos da exactamente igual. Nos da que el costo de venta a través de diferencia de inventario es de 68.515.10. Eso significa que los cálculos que hicimos acá en la cédula 7 están correctos. ¿Qué hubiese pasado si ustedes, en lugar de colocar por separado estos 2.500, en lugar, hubieran colocado, pongámosle acá, vamos a poner acá 22.663 unidades. Vamos a quitarle esto. Vean, si colocábamos eso directamente por un costo nada más, vean lo que representa, 627.715.10, y acá nos da una diferencia de 19.250. Entonces, ahí tenemos que hacer uso de la indicación que nos dice acá. Se utiliza el método de primeras entradas para hacer las primeras salidas. ¿Cuáles son las primeras entradas? Las primeras entradas son el inventario final del año pasado, que se convierte en el inventario inicial de este periodo. Pero, ¿qué hubiese pasado también si en lugar de colocar acá, colocáramos acá 22.663 unidades? Vamos de acá. ¿Qué hubiese pasado? ¿Ven? El costo está por debajo.
En uno el costo está por arriba y el otro el costo está por debajo. Y en este todavía mayor, ¿no? Hay una diferencia de 155.255.10 de dólar. ¿Ven? ¿Por qué entonces debemos de respetar esa línea, ¿no? Porque debemos de tomar los valores para cada uno de las unidades según el costo. Si no, eso nos va a generar un desorden en la parte de inventario. Probablemente tengamos unidades, pero que estén valuados de una forma incorrecta. Entonces debemos de saber que debemos de respetar las indicaciones y sobre todo las políticas de inventario y las instrucciones de inventario de cómo debemos de manejar. Tenemos que respetar esas primeras entradas que se van a convertir en primera salida. Vamos a cambiarlo. Que no nos sirve esto. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ok? Entonces, hasta acá llegamos con esto de la parte de los presupuestos. Podemos seguir agregando aquí otra cédula. Podemos hacer, si tuviéramos más información en la parte de los datos, podríamos hacer un estado de, perdón, un balance general proyectado también, partiendo de esto. Esta parte de la utilidad neta es parte del efectivo que queda en la caja y bancos y podría ser, o podría ser que esta queda también en la cuenta del patrimonio, conocido como resultados del presente ejercicio. Pero, lógicamente, aquí no lo vamos a hacer, no tenemos todos esos datos que necesitamos como para partir un balance, un balance de partida para hacer un balance proyectado. Así que llegamos hasta acá, en la parte de los presupuestos, que concluimos con la comprobación del costo de venta a través de diferencia de inventario o salida de inventario. ¿Tienen alguna consulta? Licenciado, perdón. Solo confirmar, yo me recuerdo que usted parece ser que dijo que nos iba a compartir ese archivo para que nosotros pudiéramos revisar más detenidamente. Correcto. Hoy mismo se los subo. No se los había subido porque necesitaba concluir toda esta parte para que ustedes puedan revisarlo. Gracias, licenciado. Sí, eso quería saber yo. Solo una consulta, licenciado. Al hacer un ejercicio similar, igual que este que nos ha explicado, usted notaría los datos iniciales para nosotros hacer toda la operación. Es correcto, acá está el caso, ¿no? Ah, ok. Aquí está el caso, ustedes pueden verlo, creo que es muy pequeño. Sí, muy pequeño. Más grande, por ahí está, no cabe en la pantalla, pero ya se ve un poco mejor. Ahí está. Esta es parte de la tarea que ustedes van a hacer. Dice que en tarea grupal de presupuestos, como parte de la esencial de la planificación, con la siguiente información, la empresa Nueva Amanecer SADCB desea pronosticar sus ventas para el año 2021. Es acá. Para lo cual, cuenta con la información histórica de periodos de años anteriores o años pasados, y comienza del 2016 en unidades, y dice que deben utilizar el método de tendencia para pronosticar las unidades a vender. Con el resultado obtenido se debe de trabajar los diferentes presupuestos para la empresa. Para ello se presenta la siguiente información. Dice, utilice las unidades proyectadas obtenidas a vender anteriormente para el presupuesto de venta. El precio de venta por unidad de los productos o del producto es de $25. Al final del año 2021, también le vamos a cambiar, se cerró, no, del 2020, correcto. De 2020 se cerró con un inventario final de 1.500 unidades a un costo de $14 por unidad, lo cual se convierte en inventario inicial para el periodo a presupuestar, y la administración estima mantener un inventario final del 10% sobre las unidades proyectadas a vender. Allí ustedes tienen que hacer los cálculos. Los costos de fabricación son los siguientes: materia prima A, materia prima B, materia prima C, y ahí están dadas, ¿no? Cuántas unidades requiere por producto y los costos respectivos. Luego están los gastos de administración, dice que se estiman para el periodo de 40.500 los gastos de venta y 55.000 los gastos de administración y los gastos financieros
Perdón, los gastos de administración son 40.500, los gastos de venta 55.000 y los gastos financieros de 6.700. La misma indicación, se utiliza el método PEX y impuesto sobre la renta del 30%. Luego le pide que elabore el pronóstico de venta, el presupuesto de venta, el inventario final proyectado, determinación de las unidades de producción, el presupuesto de producción, que tiene que ver con la materia prima, con la mano de obra directa, con los costos indirectos de fabricación. Luego determina el costo unitario variable, determinación del inventario de mercadería disponible, presupuesto de costo de venta, determinación de la utilidad proyectada, que esto es el estado de resultado, cálculo del costo de ventas método contable, determinación de la utilidad bruta y neta en términos porcentuales, explique si es eficaz y eficiente, productivo y efectivo a través de esos indicadores. Y por último dice, determina el precio para la utilidad neta de un 15%, utilidad neta de un 15% y descuento del 8%, considere que el precio arriba brindado es el valor bruto y utilice todos los datos necesarios para resolver lo que se le pide. Esto sería el caso, ¿no? Estamos hablando de, el último punto, establecer el precio de venta. Y la fecha de entrega estoy estimando que sería el 12 de mayo. Tenemos tiempo, porque el siguiente lunes, el 10 de mayo, no tenemos clase por considerarse asueto. Así que tendrán tiempo para hacerlo. Miren, no está complejo, está sencillo. Para hacerlo en grupos de 3, suficiente. Luego, esto yo les doy algún formato ahí en Excel para que ustedes solo vayan rellenando probablemente o trasladen toda esa información que está en el Word para que ustedes lo trasladen en el Excel y trabajen sobre el Excel. ¿Alguna duda? Pero eso se lo voy a subir el día, una vez tengan los grupos, porque los grupos yo necesito amarrar la tarea con los grupos de una sola vez. Es decir, si hoy tengo los grupos, mañana puedo hacer el armado de los grupos y con eso podemos ya ir trabajando, ¿no? El tiempo creo que es suficiente, tendríamos 8 días para hacer la tarea, tiempo necesario, ¿no? Para completar. Esto estamos hablando de un presupuesto sencillo, un presupuesto que probablemente para un negocio, una pequeña empresa, un micronegocio, un negocio para un emprendedor probablemente sea similar, ¿no? Quizás no en las cantidades que nosotros dijimos que vamos a vender, porque en este caso probablemente la proyección de venta viene de datos históricos, ¿no? Cuando tenemos un negocio que probablemente vamos a iniciar, probablemente las cantidades que van a ser mínimas, ¿no? O pequeñas. En ese sentido, probablemente la utilidad proyectada ni siquiera puede llegar a 100.000 o a 150.000, las ventas, perdón. ¿Por qué? Porque para que un negocio se posicione, probablemente tiene que llevar un proceso, realizar diferentes estrategias y probablemente el posicionamiento de la marca o el nombre comercial probablemente nos lleve un poco de tiempo. ¿Ya? Sin embargo, debemos de trabajar sobre eso porque eso sería la base sobre la visión que tenemos del negocio y la misión que queremos cumplir con la idea de negocio, Ahora, eso hubiese sido bonito, ¿no? Plasmar todo esto ya en una planificación de una empresa, pero digo, hacer todo esto probablemente se vuelve un poco complejo porque no solo hacer el presupuesto, sino hacer toda la parte filosófica que tiene que ver con las estrategias, que tiene que ver con los objetivos, que tiene que ver con la misión y la visión del negocio. Por consiguiente, es más trabajo. Así que nos vamos a ahorrar esa parte. Sin embargo, si Dios lo permite y la universidad me da la oportunidad del otro ciclo, probablemente en la teoría administrativa 2 hagamos este ejercicio como parte final, ¿no? Concluyamos esto que iniciamos hoy y lo terminemos con presentando un estudio o una propuesta de negocio donde evaluemos este tipo de herramientas, utilicemos este tipo de herramientas. Ustedes van a elegir el tipo de negocio, el tipo de productos que van a vender y así ustedes van a considerar los elementos y los costos que necesitan para hacer este tipo de actividad. En experiencia que he tenido en grupos anteriores que han sido presenciales, me han presentado ideas muy buenas de negocio y han hecho buenas exposiciones, incluso han hecho hasta montajes de degustación de productos.
Me recuerdo que un año hubo un grupo que presentó una idea como tipo restaurante y hizo una presentación, incluso llevaron hasta una degustación de productos, ¿no? Se vuelve interesante cuando hacemos este tipo de actividades porque al final lo llevamos a la práctica. Y lastimosamente la universidad es pequeña, ¿no? Porque la mentalidad de uno es decir, puedo hacer una feria, ¿no? De emprendedurismo con ideas de negocios innovadoras y nuevas que ustedes las pueden desarrollar y pues quizás en el futuro, ¿no? Poderlas implementar, que esa es la idea al final también de esta materia, ¿no? La idea de la materia no es simplemente ver un negocio ya establecido para trabajar para otros, sino que en la medida de lo posible ustedes sean los creadores de su propio negocio, de su propia empresa, y ustedes tienen todas las herramientas necesarias para poder desarrollarlo y desarrollarse como profesional, que esa es la idea sobre todo. ¿Les parece? La idea. A mí me parece perfecto, licenciado. Ojalá no tengamos la dicha, ¿no? Del otro ciclo hacer algo así similar. Dicen por ahí que el próximo ciclo la universidad está preparando para hacer las clases presenciales. Así es lo que me dijeron. Creo que ustedes me preguntaron la vez anterior, ¿no? Que qué pensaba la universidad sobre si vamos a regresar presencial o va a ser virtual. Dicen por ahí que vamos, no es de forma oficial, pero dicen que la universidad está preparando para hacerlo de forma presencial. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, ustedes evaluarán lo mejor, ¿no? Y hay que tomar probablemente aquello que sea más conveniente para uno. Por lo tanto, tienen que hacer una buena planificación de su tiempo, de las materias que van a llevar, de tal manera que no les afecte el seguir avanzando en esa formación profesional que ustedes han iniciado. El cambio de virtual a presencial no debe ser un obstáculo para ustedes de decir me voy a quedar aquí tenemos que buscar los mecanismos o encontrar las soluciones que nos permitan avanzar y no quedarnos estancados. Así que yo les invito que desde ya vayan pensando qué pasaría si las clases vuelven presenciales, ¿no? Con este adelanto que les estoy dando. Siempre les recomiendo que ustedes tienen un plan de estudio donde ustedes deben de verificar cuáles son las materias que llevan, cuáles son las materias que les abre el siguiente ciclo, partiendo de que van a pasar todas las materias de este ciclo para llevar la siguiente. Así que desde ya hacer una planificación también, ¿no? Que es parte de lo que nosotros estamos viendo acá en esta materia. Quiero mostrarles algo que nosotros trabajamos en la parte de presupuestos como tal. Yo imparto una materia que se llama también en la universidad presupuestos de la empresa privada, por lo que van a ver que no es nada lo que ustedes están haciendo como presupuesto, ¿no? Ese presupuesto que estamos viendo hoy es simplemente como un pequeño avance, ¿no? Porque al final los presupuestos de las empresas grandes o pequeñas que ya están establecidas, no es simplemente esas pequeñas cédulas o pautas que nosotros estamos viendo hoy. Sin embargo, considero que es lo básico y lo necesario para iniciar un negocio. Pero cuando los negocios ya están establecidos y las empresas demandan de la técnica presupuestaria como herramienta de control y herramienta de planificación, entonces se vuelve más complejo, su elaboración, ¿no? Por ejemplo, este presupuesto que ustedes pueden observar acá, lo voy a ampliar un poco. Por ejemplo, dice que es para el año 2020 y vean cómo está compuesto, ¿no? Incluso tenemos un índice que está compuesto por los comentarios, esto pueden ser las premisas o los supuestos, el presupuesto mensual, hablamos de un financiero que es un flujo de efectivo, hablamos del presupuesto de venta, las unidades proyectadas a vender, las unidades vendidas de año anterior, estamos hablando de histórico, las variaciones que existen de los periodos para hacer las proyecciones. El presupuesto de gastos del año 2020 viene dado del presupuesto de gastos real del año 2019. El costo de ventas que viene dado de la mercadería disponible, de los productos disponibles, presupuestos de producción, unidades a producción, materia prima ABC en cantidades, materia prima ABC en dólares,
materia prima DEF en cantidades, materia prima DEF en dólares, costos de producción y nómina. Hasta ahí, miren, todo lo que involucra la parte de un presupuesto. Y esto, lógicamente, está acompañado de los supuestos, ¿no? ¿Cuáles son los puestos? Dice acá que hay que considerar la parte del impuesto sobre del IVA, ¿no? ¿Por qué consideramos el impuesto como supuesto? Perdón, del IVA como supuesto, porque esto va en la parte financiera, ¿no? Cuando usted realiza una venta, lógicamente tiene que agregarle el IVA. Aquí en el presupuesto, en esta parte no es necesario incluirle el IVA, porque lo que estamos tratando de determinar es una utilidad proyectada, y las utilidades proyectadas deben de estar libres de los impuestos, los ingresos deben de estar libres de impuestos de IVA, pero sí los requerimos para la parte financiera. Si ustedes ven, esto está de forma mensual, ¿no? Enumeramos los meses, 1, 2, 3, hasta el 12, y determinamos un ingreso anual. ¿Vean? Esto sí está bonito, ¿no? O se pone bonito cuando lo trabajamos de esta manera. Aquellos que llevan probablemente administración de empresas y cuando lleguen a esta parte se van a dar cuenta que los números son interesantes, ¿no? Cuando los tratamos de proyectar partiendo de una base histórica y tratamos de proyectar y trabajar con esta serie de cédulas, más complejas todavía. Y llegamos acá hasta determinar una utilidad, en este caso, ¿no? Determinamos las utilidades mensuales y determinamos una utilidad anual. En este caso, generábamos una utilidad neta de $674,000. Muy bueno para este negocio. Luego nos vamos a la parte financiera, que la parte financiera también es la parte del presupuesto, porque estamos hablando de un flujo de efectivo. Estamos hablando, por un lado, salidas de dinero, entradas de dinero. En efectivo, hablamos entonces de los gastos, ¿ya? Son salidas de dinero, pago de impuestos, compra de materia prima, entre otros, ¿no? Todos aquellos variables que conllevan a la generación de los flujos de efectivo. Aquí vemos los salarios, vemos las comisiones, vemos las bonificaciones, vemos los empaques, vemos los incentivos a vendedores, etcétera, etcétera. Tiene como los seguros, tiene los beneficios a empleados, tiene los salarios, otros beneficios si hubiera, tenemos los gastos de agua, de luz, de teléfono, rentas de oficina, viáticos a sucursales, otros impuestos o impuestos pagos a cuenta, ¿qué más? Papelería, mobiliario, limpieza, seguridad, reparaciones y mantenimiento, viajes y negocios, una serie de gastos que son necesarios para la operación. Probablemente no todos estos rubros son utilizados en todos los negocios, pero hay que dividirlo, ¿no? Y separar que los rubros principales como gastos de venta, gastos de administración, cualquier negocio lo va a tener, que se dedique a la venta. Luego tenemos el presupuesto de venta. Como en este caso requerimos un presupuesto en mensual, entonces hay que determinar ese presupuesto mensual, ¿no? Producto de el precio del producto con las unidades especificadas a vender o determinadas a vender. En este caso tenemos las unidades proyectadas a vender, por eso decía ahí las unidades en Q, que es las cantidades a vender por mes. Y hablamos de producto. Miren, en este caso, teníamos que hacer una proyección para 76 productos. Estamos hablando de una gama de productos, ¿no? Y hay que hacer esa proyección para esa cantidad de productos. Entonces se vuelve más difícil cuando trabajamos ya no solo para un producto, sino para varios productos. Estas fueron las unidades vendidas del periodo anterior, estas fueron las variaciones en términos porcentuales. ¿Para qué queremos esas variaciones? Para hacer las estimaciones. Las estimaciones de las variaciones mensuales para determinar cuál fue la variación anual y probablemente con eso hacer la proyección del año de los periodos que queremos proyectar. Luego tenemos los presupuestos, el presupuesto de gasto, donde está contemplado cada una de las variables que incluimos como necesarios para la operación del negocio. Probablemente está por rubro, aquí hay un poco más detallado, ¿no? En la parte del presupuesto mensual está ya los rubros integrados, pero acá está detallado. Por ejemplo, podemos ver
edificios rentados, fumigación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la parte del mantenimiento. Luego tenemos la parte de presupuesto, gasto real del 2020, el costo de venta, ¿no? El costo de venta también que viene determinado por las unidades a vender, por unidades, ¿verdad? Por unidades y el costo que representa para cada unidad. Eso, ¿cómo calculamos el costo? Lógicamente tiene que ver con cada uno de los elementos que hemos utilizado para generar esa producción. En este caso, dice que el costo total de estos productos era de $1.247.660. También tenía una estimación de costo, de inventario inicial. ¿Qué más? Tendría compras actuales, inventario final y nos generaba un costo de venta, ¿no? Y en este caso decíamos que calculábamos, hacíamos casi lo que hemos estado haciendo en la última cédula, ¿no? Encontrábamos la diferencia, ¿no? Por ejemplo, teníamos calculado el costo por unidad y calculábamos por diferencia de inventario en este caso. Y hacíamos la corroboración, ¿no? Que al final nos daba exactamente igual, no había ninguna diferencia. Luego tenemos la mercadería disponible, que es toda la producción más el inventario inicial. Eso posteado nos debe de dar un inventario disponible para todo el año. Y en este caso, en dólares, dice que teníamos un inventario de 1.647.000. Yo creo que están viendo muy poco porque la hoja está muy pequeña. Luego tenemos el presupuesto de productos disponibles, presupuesto de producción. Vean cómo está calculado la materia prima. La materia prima calculado en cantidad ABC. Tenemos acá, ¿no? Por producto y el costo por producto, ¿qué significa? ¿No? Podemos revisar, probablemente aquí, podemos hacer un análisis cuando trabajamos en líneas de producto, podemos decir este producto, el costo está muy elevado, lo podemos sacar del mercado porque no representa un ingreso de ventas considerable para el costo que tiene, o probablemente el costo sea el adecuado para una cantidad de productos que probablemente venga a suavizar, ¿no? O a aplanar el costo, ¿no? En general. Y luego, por último, teníamos la planilla, ¿no? Por aquí tenemos una nómina o planilla de salarios que debemos de hacer una planilla que tenga no solo la parte de pago de planilla, es decir, la parte de pagos que lo vamos a utilizar en la parte financiera, y tendremos que tener el presupuesto de planilla, porque eso lo vamos a utilizar en el presupuesto general de gastos, que son dos cosas muy diferentes. Recuérdense que en una pagamos de forma quincenal o de forma mensual, y en otra es que hacemos las estimaciones necesarias de las obligaciones patronales que tiene, ¿ya? Y que debemos incluirlas dentro del presupuesto. El no incluirlas significa que estaremos haciendo proyecciones, y más cuando tenemos una gran cantidad de empleados, nos va a generar una gran diferencia, ¿ya? Que probablemente estemos diciendo que vamos a ganar X cantidad, en la realidad va a ser un porcentaje muy, muy diferente, menor. Bueno, eso solo para que ustedes vieran que trabajar presupuestos se vuelve, cuando nos gusta, ¿no? Se vuelve divertido. Bueno, la máquina ya no quiere. Bueno, estamos listos en este caso para trabajar entonces el presupuesto, el pequeño presupuesto que ustedes tienen, que yo se los voy a compartir para que podamos desarrollar la actividad número 3, ¿no? La actividad 3.1, que es la primera tarea del periodo. No sé por el tiempo si avanzamos un poco hablando de la planilla, que es lo que nos corresponde ahora ver, ¿no?
parte D. Vamos a hacer una planilla que tiene 14 empleados, pero que tiene diferentes tipos de salario. Decía entonces que vamos a hacer una planilla, no solo por la parte de pago, sino vamos a hacer una planilla también que involucra en la parte de los presupuestos. ¿Por qué es necesario hacerlo de esa manera? Porque el contador, por lo general, necesita hacer la provisión de el aporte patronal en conceptos de AFP, en conceptos de seguro social, de vacación, de aguinaldo, de indemnización. Entonces, necesita hacer esa provisión. ¿Para qué hace esa provisión? Bueno, anticipándose que en el futuro va a tener que pagar esa obligación, sobre todo ahora, ¿no? Según la ley, para cualquier empleado que pues renuncia de su trabajo de forma voluntaria, según la ley tiene derecho al 50%. Contrario anteriormente de esa ley que si alguien se renunciaba, pues no gozaba nada, ¿no? Se iba con las manos vacías. Pero hoy, con mucha más razón, entonces el presupuesto de planilla, ¿ya?, o presupuesto de salario se vuelve necesario ser considerado en la parte de los presupuestos. De lo contrario, estaríamos dejando una parte importante de gastos que no son considerados en la operación del negocio. Y eso al final podemos estar presentando resultados muy bonitos para el dueño del negocio, pero que a la larga o al final del periodo nos vamos a dar cuenta que no era el valor que nosotros estamos presentando, sino que cambió totalmente. Y eso ya es que no tuvimos en cuenta una premisa o algunas premisas que eran necesarias para el negocio. Entonces vamos a tener en la parte de presupuestos de salario, lo vamos a hacer separado, y vamos a tener una que se llama planilla de pagos de salario, en este caso. Pueden ustedes buscar a través del código de trabajo, todas estas prestaciones que nosotros estamos hablando aquí, que estamos mencionando, como la parte de indemnización, como la parte de aguinaldo, como la parte de vacación e incluso la asignación de los salarios, ¿no? Ustedes lo buscan y si gustan lo podemos discutir en la siguiente clase o lo presentamos en la siguiente clase. Estamos hablando de ese tipo de prestaciones, ¿no? Que cuando hablemos de salario vamos a tener que mencionar. Probablemente cuando el otro ciclo, en la teoría administrador, me gusta también ver la parte de la compensación, ¿no? Porque la compensación no solo tiene que ver con el muy salario que nosotros presupuestamos aquí, sino que a veces tiene que ver más allá de eso. Y sobre todo porque ustedes deben de saber de qué manera calculamos el pago de estas prestaciones, ¿no? A veces pensamos que el empresario va a ser condescendiente, ¿no?, con el empleado y dice, bueno, lo que está ahí provisionado es lo que le debemos de pagar. Muchas veces hay que hacer unos cálculos diferentes, hacer unas estimaciones diferentes, valoraciones diferentes en función de tiempo, que de alguna manera nos van a dar un resultado diferente también. En ese caso debemos de ser cuidadosos, ¿no? Sobre todo los que son contadores, y no solo los que son contadores, porque ustedes, si en el futuro son dueños de su propio negocio, ustedes necesitan saber cuáles son las obligaciones que tienen con sus empleados, ¿no? Y si ustedes un día llegan a ser jefes, también tienen que saber cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos de sus colaboradores, ¿no? Entonces, por eso se vuelve necesario. Probablemente, quizás eso sea algo adicional que yo les esté brindando, porque algunos podrían pensar, pero eso no es parte de la planificación, eso no es parte de la teoría administrativa. Lógicamente, si lo queremos ver como tal, no lo es, pero porque es una rama de la administración de recursos humanos, de la parte de recursos humanos. Sin embargo, cuando hablamos de presupuesto, no podemos dejar de fuera este tema, ¿no?, de la parte de los salarios, que es una parte sumamente importante de la planificación. Por lo tanto, para mí es indispensable y necesaria que lo incluyamos en esta parte de estudio. Algunos se sorprenden, porque, bueno, los compañeros del otro grupo, ¿no? Verán ustedes, si nos volvemos a encontrar el otro ciclo, se van a dar cuenta que se van a sorprender porque nada de esto lo vieron. ¿Por qué? Porque probablemente no esté dentro de los planes, el plan de estudio de una manera detallada, ¿no? Sin embargo, uno debe de entender que cuando hablamos de planificación,
estamos hablando de todos estos elementos y de toda esta temática que afectan los negocios de forma directa. Ok, antes de irnos, falta 2 minutos, no quiero iniciar la parte de la planilla porque nos vamos a quedar ahí apenas inicio y cortamos, ¿no? La vamos a iniciar el día miércoles. Día miércoles diría yo que en las 2 horas terminamos la parte de la planilla y probablemente el próximo miércoles vamos a estar hablando ya de organización. Así que no sé si tienen algún comentario, alguna duda que quieran compartirlo ahora mismo, antes de irnos. Nos quedan 2 minutos. Licenciado, solo con el tema de los videos, para ver si me apoya por lo menos autorizando el ingreso. ¿El ingreso de qué, perdón? De los videos. Para Los videos los coloqué ahora y están, para que ustedes los puedan ver, porque los subí a YouTube. Así que ahí ustedes pueden ver los videos que he subido esta semana. Los otros, ustedes pueden mandarme como están limitados, pueden mandarme la solicitud para darles el acceso. Los anteriores. Ok, bueno, si no hay nada que agregar, nos quedamos hasta acá, el tiempo se termina y bueno, comenzamos el próximo, este Excel se lo voy a subir desde ya y la tarea se lo voy a alojar, si no es que mañana, a más tardar el día miércoles, para que ustedes puedan trabajar, pero necesito los grupos, así que la tarea de ustedes es rearmar su grupo de 3. Por favor, licenciado, que me envíen los correos con los nombres de los integrantes. Sí, por favor, envíenle a Paola los integrantes de cada grupo para poder reportarlos en el aula virtual e integrar los grupos en el aula virtual. Bueno, no habiendo más que agregar, les deseo una feliz noche, feliz descanso, ánimos, que esto ya se va a acabar pronto. Y bueno, a descansar un rato y a seguir trabajando por nuestros sueños, ¿no? Cada quien tiene un sueño y hay que seguir luchando por eso. Los sueños no se cumplen solos. Los sueños requieren dedicación, requieren trabajo, requieren esfuerzo y muchas veces hay que agregarles la pasión, ¿no? Que uno puede incluirles dentro de eso. Así que es lo que les puedo mencionar y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos.